came a sound from heaven as a rushing... Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren, aquí está a mi lado, Joseph Larson y Paris Reagan. Y estamos alegres que todos están aquí, caballeros. Se ven muy bien. Bueno, señor, discúlpame por esa mentirita, pero... Sí, lo que pasa es que es lunes de la mañana. Les quise dar un halago. No sé qué pasó. Caballeros, fue un poco claro eso. No lo disfracé. No titubeé en decirlo. Fue malo, pero no fue tan malo. Pero le creemos. De cualquier manera, Bueno, volvemos. ¿Quién yo sabe? voy a estar de visita en Denver, Carolina del Norte, el 23 y 24 de octubre con los pastores Jason y Summer Collins. Estaremos ahí 2 servicios, el sábado a las 7 y el domingo a las 10:30 a.m. Esa misma semana, o ese mismo fin de semana, estará ahí Grace Brumley con nosotros. Será una conferencia de damas el sábado en la mañana. Ella estará predicando esa mañana. Así que todo ese fin de semana, grandes eventos en Carolina del Norte. Vengan a acompañarnos. Yo voy a estar con el pastor Matt Hebert el 24 de octubre, un servicio a las 9:30 a.m., domingo en la mañana, en Crossway Church en Patterson, Louisiana. Así que si pueden estar con nosotros, nos encantaría que estuvieran con nosotros. Joseph. Claro que sí, voy a estar en Brighton, Michigan, el 21 y 22 de octubre. Papá acaba de visitarlos y si ustedes fueron bendecidos, ¿por qué no vienen y regresan para lo verdadero? No, estoy bromeando. Mire nada lo que más. está sucediendo. Bueno, es que es lunes, como ya se dijo, ¿verdad? Los Pero estará pájaros le están jueves y tirando viernes a las 7 escopetas. p.m. Yo les daré unos chistes para que se rían. Increíble, lo criaron muy bien. Mire con qué comentario acaba de salir esta Bueno, mañana. es que como dijo usted es lunes, ¿verdad? Hay que comenzar bien. Ese es tu hijo, ya no tengo que decirte nada. Lo Bueno. acaba de decir todo esta mañana. Ay. Lo real, dijo. Sí. Que lleguen a ver lo real. Bueno, trataré de decir algo aquí, pero vamos a Josh, mantenernos a distanciados. Adelante con cuidado. Papá y yo este fin de semana esperamos estar en Cuba, Missouri. Fechas del 8 al 10 de octubre at the Cross Family Worship Center. Comenzaremos este viernes a las 6:30, sábado a las 10:30 y 6:30 y el domingo a las 10:30. Así que por favor vengan y visítenos otra vez este fin de semana at the Cross Family Worship Center. Y también quiero anunciar rápidamente porque ya viene próximo el 30 y 31 de octubre. Estaremos en el norte de Luisiana, en Eros, Luisiana, visitando Cross of Christ Church, 1505 Sharp Road, 258, pastoreada por el hermano Green. Esperamos regresar allá con ansiedad el sábado a las 2 p.m., 6 p.m. también y el domingo a las 10 a.m. Si necesitan más información, llámenle al pastor Green 318-280-4777. Dave. Nada por ahora. Muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos. Permítame decir lo siguiente. Yo estoy tan agradecido por lo que ustedes hicieron el viernes en lo que refiere al Bibliatón. Realmente creo que establecimos un récord. 40,000 Biblias donadas, 40,000, un total de 45,000 Biblias compradas y donadas. Así que gracias en gran manera. Estas Biblias pues van a llegar a las manos de predicadores en todo el mundo. Y damos gracias al Señor por eso. No me di cuenta que tenían tantas personas de Cuba, de Sudamérica, de las naciones de Centroamérica también, en lo que refiere al idioma, el español. Obviamente, pues España es español, ¿no? Pero es el conglomerado de muchas Cierto, sí, en muchas Centroamérica. personas, sí, que Correcto. hablan ese idioma. Centro, Sudamérica, Cuba, muchos otros países y ahí, aún aquí en Estados Unidos, es un idioma que es fuerte entre la gente y casi hasta como el inglés, si se pudiera decir. Así que
Es uno de nuestra traducción, una de nuestras interpretaciones fue al español, una de las primeras, así que es Me encanta el idioma español, es muy poético. El inglés es un poco rudo, digamos así, un poco corto. Yo no hablo ninguno de los dos idiomas muy bien. El español en lo absoluto lo hablo. El inglés, pues, gloria a Dios es lo único que puedo decir. ¿Qué es lo que qué más necesita uno? No, no mucho puedo decir, pero así que bueno, estoy agradecido con ustedes, ¿no? Por esa carga que ustedes sienten y no conozco yo de algún esfuerzo de misiones en el mundo hoy que tenga el potencial de lograr grandes cosas para Cristo al distribuir estas Biblias a pastores en naciones tercermundistas, ¿no? En todo el mundo, y a pastores y a obreros. Así que gracias por su ayuda y oramos para que Dios les bendiga abundantemente, como yo sé que Él lo hará. Así que nosotros cubrimos el gasto de las Biblias para Costa Rica. Nosotros nos restan solamente 250,000, no, 250 que faltaban para las 12,500 que iban a Costa Rica. Los Países Bajos, 12,500 también, y a Ghana cubrimos esas 12,500 también. El Salvador 10,850 y también una gran parte, si lo puedo decir de esa manera, de Honduras, donde vamos a enviar 10,850 y si el Señor lo permite, lo haremos el próximo mes. Y esto es absolutamente fenomenal y oramos pues que Dios de manojos a propósito en la vida de cada uno de ustedes. Y ustedes que dieron en medio de escasez, bueno, que Dios les dé una doble porción de manojos a propósito y yo creo que Él lo va a hacer. Bien, vamos a continuar la lectura donde nos quedamos en la programación del jueves. Dave, por favor, donde dice la transgresión de la ley, Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él la resurrección. se purifica. Aprovecha lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que es el único modo de que una persona puede ser puro. Damas y caballeros, todo viene a través de la cruz. Yo quiero que entienda eso, todo. Considérelo. Antes de la cruz, el Espíritu Santo no podía vivir en el corazón y la vida de los creyentes. Él estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y la razón era porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba en lo que refiere a eso. Él no va a tolerar el pecado en ninguna capacidad. Él no puede hacerlo. Así que Dios lo usó en gran manera de esa manera. Pero algunos profetas y reyes, etcétera, sí tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos, pero todavía no era eterno, solamente fue por un periodo de tiempo. La cruz estableció todo eso. Lo estableció cuando Jesús expió todo pecado en la cruz del Calvario. Eso abrió la puerta para que el Espíritu Santo ahora entrara en el corazón y la vida de todo creyente en el momento cuando nace de nuevo. Llega el Espíritu Santo a su vida y corazón y mora allí por siempre. Alabado Dios por eso. Así que, por ejemplo, antes de la cruz, cuando los santos de Dios morían, no iban al cielo, ellos iban al paraíso que estaba al lado del Hades, del infierno propiamente. Considere lo que le estoy diciendo. Satanás no podía hacerles daño, claro, pero sí podía causarles grandes problemas en distintas maneras, ¿no? Así que allí es donde ellos iban. Pero ahora, desde la cruz, cuando un santo de Dios fallece, instantáneamente ese santo de Dios va a estar con el Señor Jesucristo en el cielo propiamente, y donde permanecerán mientras Cristo permanezca allí. Él llegará a este planeta llamada Tierra en la segunda venida y estaremos todos con Él en ese momento. Así que la cruz hizo todo esto posible. Y nosotros no podemos conocer la pureza
No podemos conocerla a menos de que la conozcamos a través de la cruz. que Cristo se purifica, así como Él. pone a Cristo como nuestro ejemplo. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. El texto griego dice el pecado y se refiere a los creyentes que colocan su fe en algo que no es la cruz. Tal constituye rebelión contra el orden prescrito de Dios y lo designa pecado. Pues el pecado es transgresión de la ley. Se refiere a la ley moral, los 10 mandamientos. Al rebelarse contra la orden de Dios, que es la cruz, abre la puerta para las obras de la carne. Y quiero volver a leer algo que leímos momentos atrás. El texto griego dice el pecado. El que comete el pecado se refiere a los creyentes que colocan su fe en algo que no es la cruz. Tal constituye rebelión contra el orden prescrito de Dios y lo designa pecado. Esto es algo muy serio, damas y caballeros. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra fe como cristianos en otras cosas, literalmente estamos viviendo un estado de adulterio espiritual. Y eso no es algo agradable en lo absoluto. Yo creo que la terminología que Dios utiliza, Él utiliza la terminología de aún la palabra ramera. Y estamos aquí hablando con toda religión en el mundo que está dedicada a, bueno, de hecho en Apocalipsis capítulo 13 y 14 las menciona allí. Toda religión que sea adoración fuera de Cristo y la cruz es etiquetado bajo terminología muy severa, ramera. A eso se refiere. Está hablando de rameras. Y eso es lo que Dios llama a todas las religiones del mundo, aparte de Cristo y este crucificado. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, es algo que debemos entender, porque el mundo está lleno de religión que no es de Dios, es hecha por el hombre, y la religión es eso que es diseñado por el hombre, no por Dios, sino por el hombre, y pensando que de alguna manera va a ayudar a manejarse, de alguna manera los va a ayudar a alcanzar a Dios de alguna manera. Nada que yo pueda hacer o que usted pueda hacer nos va a ayudar a alcanzar a Dios excepto una cosa, y eso es que pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por usted en la cruz, y mantener esa fe exclusivamente en Cristo y lo que hicimos en la cruz. Esto es algo muy serio, damas y Sí. caballeros. Esto no es algo pequeño, entendamos, es importante que tenemos que considerarlo. Es muy, muy serio. Usted no puede ser salvo a menos de que su fe esté en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Cuando usted viene a Cristo inmediatamente, obviamente no sabe nada al respecto, su conocimiento pues es muy limitado, pero aún su fe fue en Cristo y lo que él hizo en la cruz en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver a su salvación. Y el mundo sigue tratando de manufacturar otro Dios y la iglesia trata de manufacturar otra cruz, otro Sí. sacrificio. Así que el mundo trata de manufacturar otro sacrificio y no es lo que estoy tratando de decir, otro Dios, perdón. La iglesia trata de presentar otro sacrificio. La iglesia trata de Amén. hacer eso y eso es algo muy serio, damas y caballeros. Hermano Swagger, en Primera de Samuel, Incidente, John, tengo que decirte que el mensaje de anoche fue excelente. gracias. Qué bueno que él llegó. Y espero que haya tocado mucha gente. Tal vez ya te había sido. Yo empecé No, a no, no. cantar Yo lo anoche. disfruté. Salimos del aire, así que la gente que ¿Cómo? salimos del aire al continuar cantando al final del servicio, así que muchas de las personas que estaban viendo por televisión no pudieron verlo, pero nosotros en el santuario lo disfrutamos Sí, mucho. La sí, presencia de sí. Dios permaneció ahí y así es como debe Así ser. debe de ser, ¿verdad? Sí, fue excelente. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios se empezó a mover anoche
y realmente era obvio. Cuando en medio de tu mensaje mencionaste Romanos 8:2, ¿recuerdas Sí, eso? señor. Sí. Y yo instantáneamente sentí la presencia de Dios y de ahí en adelante continuó, no se fue. Y gracias a Dios por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado Dios Alabado por Dios. eso. Amén. Gracias a Dios, porque la ley del Espíritu de vida, cada vez que usted menciona el Espíritu, siempre hay vida Amén. Así conectada y es. cuando habla del pecado, siempre hay muerte conectado a eso. Sí. Y gracias a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que hizo posible que el Espíritu Santo viniera a vivir en nuestras vidas y corazones. Alabado Y Dios. yo anoche pues estaba tratando de recordar las palabras de esos himnos, conforme al Espíritu de Dios se empezó a mover en el servicio y le damos gracias a Dios por eso. En 1 Samuel 15:23 dice que rebelión es como el pecado de brujería y la terquedad es iniquidad, es como iniquidad en la idolatría. La palabra brujería es kasam en el hebreo y tiene un concepto de adivinación, lo cual tiene un significado de manipulación. Si tratamos de dirigir nuestra vida aparte del orden prescrito de Dios para servir y caminar con Él, Lo estamos tratando de estamos manipular. tratando de manipularlo y eso es brujería. Sé que Sí. mucha gente, yo se lo he dicho en el pasado y he hablado acerca de estas otras doctrinas y de diferentes movimientos de la iglesia. Ni siquiera los voy a nombrar porque los hemos dicho muchas veces, pero para el punto que quiero presentar es que cuando digo que son brujería, es que están manipulando, están tratando de hacer que usted haga algo que no puede hacer. Así que por sus buenas obras usted va a manipular a Dios para que bendiga su actividad. Y eso es brujería. Yo sé que suena bastante fuerte y la gente no lo quiere creer, pero esto es lo que Israel hizo. Tenían una forma de deidad, pero tenían un celo de Dios, diría Pablo en Romanos capítulo 10, pero no entendieron la justicia de Dios, así que trataron de ganársela y fueron rechazados porque Dios no puede recibirlos. Y el siguiente aspecto de esto era la terquedad. El significado de esto es como si uno tomara una espada y uno con una lima o una lija le allanara el filo y ya no seguiría para cortar, ya no serviría para cortar. Y es lo que sucede con la terquedad. Cuando uno rehúsa el mensaje de la cruz, perdón, lo rechaza y nos desafila previniéndonos y no permitiendo que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Es otro proceso de endurecimiento, nos desafila y esto nos hace inefectivos, inútiles, porque hemos sido tercos y no estamos yendo en dirección, sino en contra de lo que Dios ha ordenado. Así que si nos fijamos en este versículo y si yo pudiera terminarlo, comenzaré desde el principio, porque la rebelión es como pecado de brujería y terquedad como iniquidad e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Se está refiriendo al reinado aquí no a Saúl, pero a nosotros. Si nosotros rehusamos caminar por la senda que Dios nos ha puesto, y lo mencioné mucho porque apenas el otro día, o hace 25 años, el mensaje de la cruz, Romanos 8:2, se le dio a usted. Ahora tenemos un entendimiento de cómo el Espíritu Santo obra. Me parece que él está más correcto que yo sobre esa fecha. Dijiste 1996. Siempre he pensado que fue en el otoño del 96, porque en la primavera del 97 aún estábamos nosotros en el auditorio de Crossfire enseñando ya sobre esto en ese punto. De hecho, tenemos textos y cassettes. Tengo de hecho un set de cassettes que están fechados en el 96, pero Probablemente lo fue al principio del 97, a finales del 96. probablemente fue en el 96. Pero sí fue un día muy, muy especial. El Señor abrió cosas a nuestras vidas y ha estado abriendo mucho más desde entonces y estamos muy agradecidos. Ese es el mensaje apostólico, quiero enfatizarlo. Ese mensaje apostólico es el Señor diciendo al cuerpo de Cristo cómo el Espíritu Santo obra a través de la cruz. Si una persona lo rechaza
o continúe en las obras, esa idolatría, esa situación va a causar a la persona dolor. Y yo no quiero que nadie sea rechazado por Dios, pero el hecho es que no podemos tener el poder y la obra del Espíritu Santo, esa demostración de poder que necesitamos si realmente no seguimos lo que Dios ha establecido para nosotros. Es una cosa no saber, otra cosa es saber y Sí, rechazarlo. amén. Una gran diferencia. Hay muchos que no saben, pero los que saben y han escuchado, es tiempo de arrepentirnos. Bueno, Amén. hasta estos últimos años, casi todos operaron bajo la posición de ignorancia. Simplemente no Sí, sabían. la cadena estaba Pero creciendo. eso ha cambiado. ¿Y cuánto ha cambiado? Tengo que dejarlo en manos del Señor. Pero la oportunidad está allí para saberlo. Y virtualmente cada pueblo y ciudad, nosotros llegamos de alguna manera en uno de los sistemas de cables y tal vez no tengan ese canal en su hogar y tengan otro, pero pueden tenerlo si quieren tenerlo. Esa es la idea, ¿no? Adelante en la última frase. Hermano Sagre, si me permite, Pablo nos dice que la justicia de la ley debe estar cumpliéndose en nosotros por el Espíritu si es que caminamos. Bien, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Bueno, lo menciono porque aquí en este texto nos dice que el que cometa pecado transgrede contra la ley. Y en sus notas dice que esto se refiere, porque el pecado es la transgresión de la ley, se refiere a la ley moral, los 10 mandamientos al rebelarse contra el orden de Dios, que es la cruz, y esto abre la puerta para las obras de la carne. Debe ser una vida cristiana normal tener al Espíritu cumpliendo las leyes de Dios a través de nosotros mientras vivimos por fe. Los eruditos se refieren a Romanos, escuché esto el otro día, teólogos que se refieren al libro de Romanos como el capítulo más grande de la Biblia, Romanos capítulo 8 como el capítulo más grande de toda la Biblia, de acuerdo como estaba usted comentando en Romanos 8:2, hermano John, podemos decir que el versículo 2 del capítulo 8 es el mejor versículo de toda la Biblia en el Nuevo Testamento, tal vez, por lo menos en general. Lo es para mí. Sí, señor, pero es tan importante y tan rico teológicamente, y el punto es este. Si nos encontramos, hay dos, realmente esto es un versículo bastante fuerte porque John tiene diferentes propósitos que Pablo. Y en este pasaje, Juan está contrastando lo que debe ser la vida cristiana normal con aquellos que no conocen a Dios. Y podemos verlo más adelante en el texto, utiliza la misma fraseología en el versículo 8. Hijitos, no permita que nadie os engañe, el que es justo es justicia y el que comete pecado mismo versículo, perdón, mismo capítulo, es del diablo, el que comete pecado es del diablo. Así que Juan está dejando en claro que el que comete pecado o practica pecado es del diablo. Y una vez más, no está un poco claro, pero esa idea de el pecado, creo yo, diciéndose de la misma manera, pudiera estar equivocado, pero creo que el que comete el pecado, que es del diablo, en el versículo 8, pero de cualquier manera, él está presentando el punto que el pecado peca desde el principio. para que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para que el que es nacido de Dios no cometa pecado. Ahí está otra vez, la Mm, tercera vez, perpetuamente. perpetuamente, así es. Así que una vez más, sí, hay dos puntos aquí. En su texto creo yo que estamos tratando con el segundo, voy a decir esto, que si nos encontramos practicando ilegalidad, no somos salvos, no conocemos al Señor, o, como usted ha dicho, hemos cometido el pecado que es como creyente, hemos puesto nuestra fe en algo aparte de la cruz de Cristo y eso que debe ser natural, el Espíritu Santo cumpliendo la ley de Dios en nosotros, no existe más. El artículo definitivo lo considero, bueno, considera este pecado peor que cualquier otro. Es peor que simplemente una casualidad de transgresión. Sí, bueno, estamos tratando con un caso, la fuente del pecado, que no solamente va a producir un acto de pecado, pero Así continuos es. actos de pecado. Versículos 8, un pecado singular. Ambos son malos, pero si el núcleo del individuo está fuera de control, dominados por el pecado, entonces la práctica habitual del pecado va a ser lo normal.
Y eso es algo que necesitamos entender. Yo sí creo que hay una confusión aquí en el sentido del uso de la palabra ley que quisiera presentar para conversación. Juan escribió esta última epístola. Se supone que, bueno, o tal vez podemos suponer que en el 85, 95 de ese. Así que para el tiempo que escribe esto, él está completamente consciente de la salvación, el nuevo pacto, etcétera, etcétera. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los 10 mandamientos o cuando separamos la ley en ceremonia, en ley ceremonial, civil o moral. Y les voy a decir por qué. Tomás Aquino tal vez fue el primero que lo hizo como en el siglo XII o XIII. Y sí es una manera legítima en mi mente de separar a la ley en enseñanza o conceptos enseñables. Podemos nosotros desglosarlos de esta manera, pero aún entonces es muy difícil separar la ley ceremonial de la ley moral si no se cumple con los sacrificios. ¿Que no fue eso moral o no? Pero ¿no piensas que él está hablando aquí totalmente de la ley moral? Creo que necesitamos tener cuidado porque en las escrituras de Pablo, con certidumbre, él no separa. La ley, para Pablo, es la totalidad de la ley. Él no tenía solamente una sección en su mente. Bueno, si notamos, el guardar el día de reposo no se mencionó. Correcto, pero sí en los 10 mandamientos y no podemos. No, no se menciona en las escrituras de Pablo. Correcto, no se menciona en ningún lugar en el nuevo pacto. Así que Así cuando es. decimos 10 mandamientos, tendría que incluir el día de, bueno, el séptimo día de los mandamientos. Así que o estamos fuera de esos 10 mandamientos o en lo que llamaría yo como la ley de Cristo, el nuevo pacto, la ley. Esas leyes que determinan no solamente cómo tener una relación con Dios, pero qué es lo que la verdadera justicia es. Y en mi mente, el nuevo pacto, la ley moral, es más alta y más completa y más llena de cualquier otra cosa que se pueda ofrecer en el nuevo o en el antiguo pacto. Así que yo jamás quiero referirme a los 10 mandamientos como el caso, en este caso, de la ley moral para nosotros hoy. Cuando una vez más, yo he visto esto que se utiliza mucho, hermano Swagger, como una razón del por qué los creyentes el día de hoy deben de guardar la ley mosaica. Juan dice que si uno viola la ley, bueno, y utilizan eso como terminología para decir que necesitamos guardar la ley mosaica. Juan lo dice aquí. Yo no creo que él quiso que ese fuese el significado. Esa no fue su intención en lo absoluto. Él no es ignorante de el nuevo pacto y tampoco, mire, para el 85-90 DC, él ya tiene bien en mente el propósito y la separación de el antiguo pacto. En Hebreos, Pablo, si es que lo escribió, lo dice claramente, citando en Jeremías, que había un nuevo pacto y al decir un nuevo pacto, él ha hecho el primero antiguo, como dice a King James, pero está obsoleto. No es Mm. malo, no es algo incorrecto, es obsoleto. Así que los 10 mandamientos son obsoletos cuando se trata de la responsabilidad espiritual de el nuevo pacto o del creyente del nuevo pacto. Ahora, usted ya dijo algo correcto. Si queremos saber qué son los nuevos o los mandamientos morales para el nuevo creyente, tenemos dos fuentes, al Espíritu Santo y también las escrituras del nuevo pacto que existen acerca de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles que nos dicen qué es lo que usted está enseñando, cómo vivir para Dios, que es la decisión moral más grande que el hombre pueda tomar. Y en segundo lugar, lo que esa decisión moral, confiar en Cristo y la cruz debe producir. Cristo no destruyó la ley. Él tomó la base que se le dio a él y él lo cumplió. Él lo edificó, pero literalmente cambió la ley mosaica. El libro de Hebreos dice que porque hay un cambio en el sacerdocio, también debe haber un cambio en la ley. Así que tenemos un cambio en la ley, tenemos el cambio en el hecho de que el Antiguo Testamento es obsoleto. La ley moral de Dios por la que nosotros somos responsables al día de hoy. Yo sabía que Juan entendía esto, pero no sé cómo tratar con esa interacción. Seguimos, ¿entienden lo que quiero decir o no? Tengo una pregunta. Primera de Timoteo, yo creo que tal vez revela lo que el nuevo pacto, lo que los apóstoles pensaron de la Muy bien. ley.
sabemos que la ley es buena si el hombre la usa justamente. Y Correcto. sabiendo esto, que la ley no está establecida para el hombre justo, sino para los desobedientes, para los impiadosos, para los asesinos de padres y madres, para aquellos que son homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuiciosos. Está hablando Una allí ley de una connotación asesina, sí. moral. Pablo no está hablando de las ceremonias, él no está hablando del sistema de sacrificio aquí, así que tenemos que decir que los apóstoles del nuevo pacto, ellos usaron la ley como Correcto. una terminología para describir el mal comportamiento, como un contraste a una vida Correcto, sí. equivocada, ¿no? Sí, así es, pero una vez más, estos son los términos, la continuidad. Hay cosas que continuaron, no porque el antiguo pacto continúa, sino porque la naturaleza y el carácter de Dios es el mismo. Es el mismo Dios que entró en pacto con ellos en el antiguo, mismo Dios que el de hoy. Así que su carácter y su naturaleza, a lo que era contrario en el antiguo, también lo es el día de hoy en el nuevo. Él no ha cambiado. Así que una vez más, estoy de acuerdo con lo que acabas de leer de 1 Timoteo 1, 8 y 9. Yo sé que Pablo describe la anarquía o la falta de ley. Bueno, la ley, la mayoría de los 10 mandamientos son morales, Sí, así es, pero si decimos 10 mandamientos, no podemos escaparnos del séptimo mandamiento, que era una acción física, no podemos espiritualizarlo. pero no se mencionó en las escrituras de Pablo sobre la ley, mencionó todo lo Correcto, no se demás. menciona en ningún otro lugar. Cuando Sin- vemos la ley, no estamos viendo todo lo que encierra. Y bajo el nuevo pacto tenemos ahora, lo hemos dicho anteriormente, pero es importante, el espíritu de la ley, la acción espiritual, no lo excusamos. Por ejemplo, el sábado era guardar un día específico, claro que sí, pero la representación y la tipología y el espíritu de ello, tenemos el reposo en el nuevo pacto. Ese día está allí, pero es pero cada no de día de acuerdo la cómo está listado en semana. los 10 mandamientos. No, El no es nuestro descanso. mandamiento. No estamos tratando de guardar un día, obviamente eso fue, ya no es El lo que se ha requerimiento de la ley enfocado, mosaica. Y no se puede guardar eso. pero el espíritu de ello hoy es 7 días a la semana o 8 días a la Estoy de acuerdo, semana, completamente, sí. pero nosotros no entendemos el espíritu de lo que la ley estaba haciendo. Quisiera regresar al versículo, La ley, el día de reposo representaba el descanso que Cristo que es hubiese cada dado a momento de cada día, nosotros. sí. La palabra hebrea, el cumplimiento de todo esto. El versículo dice literalmente así, que cada aquel que está haciendo el pecado, la ilegalidad también la hace, y el pecado es la ilegalidad o la transgresión. Pecado no se refiere a la ley mosaica, está más expandida porque no todos estaban bajo la ley. Juan no estaba hablándole a judíos predominantemente, estaba hablándole más en particular a los gnósticos En en Éfeso. Éfeso. Así que él está hablando de la ilegalidad, de la transgresión, del pecado. El pecado, la dominación de la naturaleza pecaminosa gobernando a la persona y produciendo este concepto de transgresión. ¿Qué es esa transgresión? Bueno, el pecado. ¿Por qué? Porque la fe de la persona no está puesta en la cruz de Cristo. Así es como yo puedo ver el versículo, que se presenta más a lo que usted está diciendo. Creo que tenemos que tener cuidado para el 90 después de Cristo, para poner eso como una fecha a viraje. Juan entiende el nuevo pacto. Pablo dijo exactamente lo mismo que Joseph lo acaba de citar, Romanos 8:4. El hecho de que el Espíritu, Joseph, ayúdame, Romanos 8:4, Para que la justicia de la ley se cumpliese en se nosotros. cumpliese en nosotros. Allí no está hablando de la idea de que volvamos a la ley mosaica y la llevemos a cabo, ¿no? Así que este versículo, durante años Joseph me decía, cuando venimos aquí, tú te pones nervioso porque estoy tratando de separar del antiguo pacto y no dar medio para que el pueblo que está en el movimiento hebraico o están conectados con el día de reposo, que digan, bueno, eso dice que tenemos que guardar la ley. ¿Qué es lo que Pablo y Juan entienden en el nuevo pacto? Ellos entienden que el antiguo pacto es obsoleto. Así que nosotros nunca, nunca, nunca debemos de llevar a la gente a un pacto que ya es absoluto, ¿no? Pero la justicia no es obsoleta. Exacto, de allí viene la continuidad. Allí debe de entenderse eso. No me parece que entendieron el nuevo pacto como Pablo.
A mí me parece que Juan ya lo entendió. Y todos fueron influenciados por Pablo, ¿no? Espero Y que sí. espero que así haya sido. Aún Santiago, cuando se refiere a la ley real, posiblemente pudo haber estado hablando de la ley de Cristo, aún como Pablo lo hizo. Tal vez no fue así, pero es un potencial, ¿no? Romanos 13:10 lo deja en claro, el amor es un cumplimiento de la ley. Juan lo Así enseñó es. claramente a través de sus epístolas y voy a citar lo que Pablo escribió. La ley de Moisés. No, dice, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Una vez más, yo creo que va más allá de, una vez más, él está hablándole a Roma. Sé que había muchos judíos en Roma, pero también está hablando con muchos gentiles. Así que no Sí. lo podemos limitar a la ley mosaica. Tiene que ser un entendimiento más amplio. Jesús llevó la ley a dos cosas, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, etcétera, y amar al prójimo como a sí mismo. Él dijo, eso lo encierra todo. Así es, Cristo veía la ley y él dijo que la ley ha dicho no matarás, la ley ha dicho no adulterarás, mas yo os digo a vosotros, él ahí está actuando o ejerciendo un código moral nuevo que le requiere a la humanidad. Yo estoy tomando la ley, yo de hecho, él dijo, yo digo, yo me he convertido en la autoridad, la ley era la autoridad, pero ahora yo les digo, yo soy la autoridad ahora. Ahora no, bueno, que si deseas a una mujer, en tu corazón has cometido adulterio y si tienes ira contra tu hermano, has asesinado en tu corazón. Así que, aunque la ley era la autoridad moral, Cristo vino a suplantar, a exceder y él anuló la ley. Sobrepasó. Se convirtió en un requerimiento moral mucho más fuerte sobre la humanidad, más de lo que la ley requería de ellos. Hebreos dice que Dios en tiempos pasados nos habló a través de la ley y los profetas, como estos últimos días nos habló por Por su su hijo, Hijo. sí. Jesús proclamó autoridad y enseñó cómo tener autoridad y nunca en el antítesis de Mateo 5 hay 6 contrastes que él muestra, ¿no? Y esto es lo que ellos dicen y lo que yo digo. En uno de ellos, él totalmente elimina la idea de ojo por ojo, diente por diente, y dice en su lugar que demos esa otra mejilla, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la ley de Cristo y no reemplazamos la ley mosaica con la ley de Cristo, no es lo que estamos haciendo. Lo que queremos entender es que la justicia que originalmente fue resaltada por la ley, ahora fue cumplida por la persona de Cristo, así que él nunca lo ha abrogado, la tomó como Josh lo está diciendo a un nuevo nivel. Él ha sobrepasado, él no dijo que estaba mal, pero dijo, allí es donde su padre quería llevarles y yo les estoy llevando allí. Sí, Cuando yo era niño, durante los años de la guerra realmente no se podía conseguir nada mientras la guerra estaba sucediendo. Finalmente tuvimos electricidad en la casa y sucede que mi mamá, el día cuando nos instalaron la electricidad, ella olvidó que teníamos electricidad y puso las lámparas. Encendió las sí. lámparas y estamos en la mesa. Yo recuerdo ese momento y creo que mi mamá o papá dijo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con estas lámparas si ya tenemos electricidad? Y ella tiró del cordón y se encendió la luz. Así es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo o el antiguo. Sí, los dos términos, continuidad, lo que continúa, y la descontinuidad, lo que no continúa. Y los conceptos de santidad y justicia delineadas por la ley continuaban porque describen la naturaleza y el carácter de Dios, pero no en forma del antiguo pacto. Por eso es que yo digo que los 10 mandamientos son obsoletos para mí. Yo no debo predicar los 10 mandamientos porque si predico los 10 mandamientos, ¿por qué no predico la totalidad de la ley? Estas son las preguntas del movimiento hebraico. Yo a través de la ley estoy muerto. Amén. La única ley que no era moral era la ley del reposo, Bueno, el día no, del bueno, sí, sí. sábado. Y una vez más, creo que Tendríamos, tenemos, creo tenemos que ver toda la ley y decir que es moral. una decisión. Ellos, de hecho, no tener otros dioses ante mí, eso es Cor- algo moral. Correcto, pero aún la ley ceremonial, Mm, cuando nos fijamos en el sacrificio, si la persona rehúsa hacer sacrificios, es una decisión moral. pero eso no son los 10 No, no mandamientos. lo es, pero por eso es que yo digo que yo creo
que Tomás Aquino en la tradición de la Reforma nos hizo un favor y desglosó la ley ceremonial, civil y moral. Pero eso no son conceptos bíblicos, son herramientas de enseñanza. Ellos estaban hablando, ellos ampliaron la ley para incluir todos los sacrificios, los días de fiestas, Sí, todas esas amén. cosas. Cualquier cosa que, mire, cuando Pablo habla de la ley, él no la divide. Para él es un concepto, o es un núcleo. Para él dijo Jesucristo y la ley. Él no se alegraría con los predicadores que hoy en día hacen réplicas de diferentes No, no, situaciones. no, porque réplicas del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, no hay nada de Sí, malo con estudiar los tipos y las sombras. en lo Pero absoluto. ahora, si estudiamos el Nuevo Pacto, sus enseñanzas, no hay referencia para guardar el día de reposo. Hay advertencias y mire, yo temo por vosotros porque siguen los días, tiempos, temporadas en Gálatas, Colosenses 2, que nadie os engañe ni os condene ni Ujú, así nos es. juzgue por el día de reposo, etcétera, etcétera. Estas son las enseñanzas del Nuevo Pacto que tenemos la libertad nosotros de comer cualquier cosa, diría Pablo, una y otra vez. Así que las enseñanzas de los apóstoles en Cristo en el Nuevo Pacto constituyen la fibra moral o ese código moral por el que nosotros vivimos, que todo puede ser resumido en dos. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, podemos ver que algunas de las iglesias enseñaron, no sé si lo siguen enseñando hasta ahora, que una persona am, tienen que, bueno, a ver cómo lo pueden hacer, si es donde pueden llegar al punto donde nunca pecan otra vez. Sí, Perfección perfección sin sin pecado. pecado. Entonces, la iglesia de Dios, no toda, pero una gran parte de ella, creyó eso. Y Correcto. eso no es bíblico. Y no es bíblico. Tenemos que irnos a la pausa, hermano. Vamos a hacerlo. Estamos de vuelta. Dave, vamos a empezar a leer, por favor. Hermano Swagger, si me permite, tengo que admitir que soy miembro de la audiencia, un poco más de lo que soy parte del panel, pero yo estoy un poco confundido en cuanto a lo que estamos hablando el día de hoy. No estoy perdido, pero sí estoy tratando de imaginarme todo esto. Por lo menos una otra persona está tratando de pensar y quiero mencionarles qué es lo que estoy pensando. Tal vez me puedan ayudar. 30 segundos o menos, dile de qué estamos hablando. Bueno, lo que estamos tratando de 30 segundos. instituir, sí, lo que estamos tratando de instituir es fe en Cristo y la cruz. Y esto significa que nuestra guía espiritual para la moralidad, número uno, está dentro de la persona del Espíritu Santo. Y esas declaraciones hechas por Cristo y el Nuevo Testamento y los apóstoles es la ley, el código moral que seguimos. Esta es la simplicidad, podemos encontrarlo en el Nuevo Pacto. Si lo Hay que encontramos seguirlo. en Si el lo nuevo encontramos ahí, hay que pacto. seguirlo. Estamos hablando de la ley y estamos hablando de la ley mosaica, las distintas ideas de lo que es lo moral, ceremonial, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos la ley, toda la ley que fue entregada a Moisés a Israel y por eso tenía que ser guardada, ¿dónde encontramos que la gente rompió o rompe la ley? Porque encuentro que la parte ritual de la ley no es difícil para la gente llevarlas a cabo, ¿no? Por ejemplo, guardar el día de reposo, bien lo Sí, hacemos. Lo rompieron, no quiero que no se me entienda. Hago la pregunta por esta razón. Cuando veo al Señor Jesucristo y lo que Él presentó, yo creo que Él nos dio una claridad perfecta en todo lo que tenemos que entender en lo que refiere a su palabra y leemos a Pablo y entendemos línea tras línea, ¿no? Hablando de la ley de Cristo. Pero Jesús vuelve y lo trae y lo conecta a los dos puntos puntos que el hermano Swagger dijo. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar sí. al prójimo. Para mí esos dos son los dos puntos principales, casi áreas exclusivas, que el hombre básicamente realmente es incapaz de hacerlo por sí solo. Y en segundo lugar, vemos que el hombre sigue cayendo y fallando, así que puede guardar todo lo demás, así como el joven rico, pero en lo que tenía que ver con vender todos tus bienes
riqueza y todo lo demás. Él tenía un amor en su corazón que era mayor que su amor por Dios y aún por otras personas. La moralidad del nuevo pacto es imposible sin un conocimiento de la Ahí cruz. está. Eso es un hecho. Todo es imposible. Me parece que la ley moral dices que no guardamos ninguna parte en lo Yo absoluto. no la uso como fuente. Yo veo al nuevo pacto La ley moral está sobre nosotros. siempre porque la naturaleza de Dios y su carácter. La moral no puede cambiar. Correcto, pero lo que hemos descrito como nuestra responsabilidad sí ha cambiado. Y es lo que estábamos tratando de Y la presentar. uno de los 10 mandamientos que no es moral es el día de reposo. Sí, de acuerdo a Es un cómo rito. nos acerquemos a la ley moral, no se trata de que matar a alguien es diferente en el nuevo y en el antiguo, pero cómo lo hacemos, se trata más de la fe. Hay dos palabras, uno en el griego y otro es, bueno, creo que la otra palabra, una es plorá y malá en el hebreo, son del mismo significado. Sí, tomamos un vaso, lo llenamos hasta la mitad y después otra sustancia y le echamos más líquido, una sustancia que pueda subir por encima, por ejemplo, un aceite. El aceite va a subir por encima del agua, pero ahora está llena la copa, el vaso. El vaso está lleno, no cambia el fondo del vaso, lo llena uno. Ahora, en vez de obedecer la ley diciendo yo no voy a matar a mi hermano, pero si está en mi corazón matarlo, aún soy culpable de ello ahora en el nuevo pacto, porque Si está en tu corazón el odiar, ¿no? es lo que presentó Cristo, el entendimiento espiritual de toda esa moralidad. Así que yo no tengo que depender del antiguo y del entendimiento del antiguo código moral. Ahora tengo un estándar más alto en el código del Nuevo Testamento. No Lo lo hemos elimina, lo hecho, cumple. lo hemos hecho muy complicado, Es un concepto complicado, pero pero Jesús lo hizo muy simple. Amar a Dios con todo tu corazón, amar a correcto. tu prójimo como a ti mismo. Eso es Así lo más es. simple que se puede decir. Así es, y cualquier cosa que le detenga a usted o que le obstruya a usted amar a Cristo y a un ser humano es algo negativo. Y el único medio por el que nosotros podemos dejar esta negatividad o con la que todos estamos afectados es entendiendo lo que Cristo hizo en el Calvario. La venida del Espíritu Santo para producir pureza en el creyente cambia todo. Es la misma esencia del nuevo pacto. Por eso es que Cristo murió, porque nosotros no podíamos guardar ninguna ley moral. Era una imposibilidad. Así que si uno, si Él nos regenera, nos hace una nueva criatura y nos da su espíritu, Ahora es posible. ahora tenemos el potencial, dependiendo si nosotros dependemos de lo que se nos ha dado o no, y lo que se nos ha proveído para poder llegar a un nivel de pureza que, que de antemano, antes del Antiguo Testamento, perdón, antes del Nuevo Testamento era una imposibilidad. Y aún el día de hoy, la perfección está fuera de nuestro alcance, pero Dios demanda que no solo aceptemos su proceso, pero que este producto de la moralidad ahora sea más que nunca presente a través del poder del Espíritu Santo, a través de la fe en Cristo y la cruz. Y encontramos esto en todas las escrituras de Pablo, en todas las escrituras de Juan, encontramos el proceso y encontramos el producto como se ha mandado. No me parece que realmente importa qué Dios usa para definir el pecado y revelar la moralidad a nosotros, porque la realidad es que, como usted dijo, si está en el nuevo pacto tenemos que Sí, guardarlo. Y es verdad, pero hay muchas cosas, y sé que entramos en la discusión de la moralidad subjetiva cuando vamos aquí. Yo creo que es verdad. El Espíritu Santo nos muestra cosas por encima de lo que aún está escrito en el Nuevo Testamento. Y quiero decir, usted puede convertir el Nuevo Testamento, lo moral, en lo mismo que hicimos anteriormente y lo vemos eso cada día. correcto, y necesitamos Y tener mucho no cuidado. tenemos que ver cuáles son esos 10 Correcto, mandamientos o la ley así es. y convertimos la ley de amor en una ley Sí, propiamente. Y así tiene el mismo problema una y otra vez. es lo que quería mencionar, que por eso continuamos en el antiguo pacto, lo mismo cuando uno termina en la raíz. Bueno, no importa lo que Dios use para revelar el pecado a nosotros, porque Él puede usar el Antiguo Testamento o los versículos del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, y puede usar el Nuevo Testamento también. Pero es como lo dijo el hermano John, nosotros nos acercamos a guardar la ley,
Y eso, con eso está tratando John el pecado, la Sí. idea de que usted puede ver todo mandamiento en el Nuevo Testamento y todavía estará encontrado el pecado dominando porque lo está manejando Sí, equivocadamente. pero lo que se nos ha dado es ambos subjetivo y objetivo. Tenemos la palabra escrita que nos da la objetividad y tenemos el Espíritu en nosotros. Muchos años, cientos de años en la iglesia primitiva no tenían Nuevo Testamento, epístolas ni nada de eso. No lo tenían. Así Así que la es. moralidad producida para ellos fue producida. Una vez más tenemos que combinar los dos. Proceso, el mensaje de la cruz y el producto, que es la moralidad. Uno tiene que combinarlas apropiadamente. Lo que tenemos el día de hoy es la disponibilidad de poder guardarnos en contra de la subjetividad equivocada o errónea y ver qué es lo que se supone que debemos hacer. Y por eso es que Pablo lo escribe. Romanos 12 al 16 está lleno de instrucción. Efesios 3, 4, 5 y 6. Andad es la palabra clave en Efesios. Colosenses 3, 4, Gálatas 5 y 6. Todo esto se nos da después del proceso, después de definir el producto que el proceso produce. Así que es importante que lo veamos porque necesitamos esa ayuda, pero es importante de dónde obtenemos nuestra información, a lo que somos responsables. Bueno, simplificándolo y leyendo en Romanos 6:4, veamos lo que dice. No dice que la ley pueda ser cumplida por nosotros, dice que la ley sea cumplida En en nosotros, nosotros. para que la justicia Así descrita en la es, ley pueda ser cumplida en pueda llegar a su nosotros. máxima altura en Cristo a través de la Exactamente. fe. El punto es que es una obra del corazón. Correcto, lo Es una es. obra en nuestro corazón. Así es. Eso es lo que los profetas dijeron Amén. que Sí, vendría bajo el nuevo pacto. pero eso no implica que yo voy a guardar la ley ceremonial o que tenga que guardar la ley dietética. Eso sería por nosotros, no en nosotros, es mi Sí, pero el punto. argumento sería que si esa justicia está siendo cumplida en mí, entonces yo voy a estar haciendo estas cosas. Mucha gente dice eso. Es lo que Pablo está diciendo, pero Estoy de eso nos acuerdo con está ustedes, sí, diciendo. yo estoy completamente de acuerdo, pero algunos otros no. Por eso es que, Por eso quiero resaltar el versículo, porque la ley era algo externo y en cierta manera usted no puede tener el día de reposo, no pero puede la tener la ley justicia, ceremonial en nosotros. de la ley es diferente a guardar la ley mosaica. Es la justicia que fue revelada en la naturaleza y el carácter de Dios en el antiguo pacto. Así que ahora aún estamos trabajando hacia lo que Cristo cumplió. Ahora, Cristo no abrogó, no destruyó, no derrocó la ley, sino que la cumplió. Una vez más, este es un tema muy complicado y una conversación muy complicada. Simplifiquemos todo, por favor. La fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario nos ayudará a amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza y corazón y nos ayudará a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si uno sigue esas guías y salvaguardas, uno encontrará ambos el proceso y el producto. Si podemos decir algo, hermano Swagger, usted ha compartido anteriormente que años atrás usted le gustaba jugar boliche, si no me equivoco, y un día el Señor le habló a su corazón y le dijo, no quería que usted fuese a jugar boliche. Entonces, ¿qué Sí, sucede? El amén. Señor, yo soy Sí. terrible jugando boliche, yo no puedo jugar nada, pero nunca lo he hecho. Mm, Pero el Señor a mí no me ha dicho que no vaya y no creo que a nadie aquí más en el panel, pero sí le ha hablado a sí, usted. Ahora, si usted hubiese chusa. continuado boliche, estoy tratando de decirlo de esta manera, si usted hubiese continuado en ese deporte y hubiese continuado en eso, ¿eso hubiese estado mal para usted? Sí, Claro que sí. No hay nada malo con el boliche, sino que es una bola, lanzar una bola de sí, madera, ¿no? No es pecado hacerlo, pero el Señor no explica todo a nosotros lo que nos dice que no hagamos, ¿no? correcto. Muy pocas veces. Pero, pero si yo lo hubiese hecho, sí. Él tuvo una razón, pero nunca eso le va a aplicar a Pero otros. se le aplicó a Me usted. Si usted lo aplicó a hubiera mí. Si yo continuado, hubiese continuado, hubiese estado en pecado. en- 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 entonces bajo el nuevo pacto, una vez más, estamos hablando de amar a Dios con todo el corazón y toda la mente y todo, con todo nuestro ser.
cuando uno es un transgresor, cuando uno está bajo transgresión, uno está completamente separado de la presencia de Dios, destituido, o uno puede apartarse de aquello, y el Señor le dio a usted, en esencia, un mandamiento, le dio una instrucción, fue para usted individualmente. Así que bajo el nuevo pacto no solo tenemos una amplia aplicación, sino que ahora es individual. Ahora para usted, hermano Swagger, sí era que no quería que usted siguiera jugando boliche y se acabó. Pero ahora tenemos algo individual, amando a Dios con todo el corazón y amando al prójimo como a uno mismo. Eso está aquí adentro. No solamente se trata de ir a jugar boliche, Sí. sino a confiar en el Señor y obedecerlo. Un punto que quería presentar anteriormente, estamos olvidando el nuevo pacto. Dios ha escrito las leyes en nuestro corazón y nuestra mente. Dice que ahora le conocemos. Tenemos una relación allí y Él le conoce a usted específicamente sus necesidades y las necesarias para mí. Pero cuando estamos hablando de leyes en lo que refiere a la sociedad, yo creo que a veces el comportamiento moral en la sociedad, aún el Señor nos conoce y cuando escuchamos enseñanza correcta, si no estamos viviendo correctamente, va a traer Correcto. convicción porque el Espíritu Santo en nosotros nos va a redarguir de esa vida equivocada. Pero si nosotros manipulamos, y creo que es lo que está sucediendo con este movimiento abrámico, llevan a la persona a esclavitud, porque eso es lo que es. Yo voy a guardar el sábado. Ahora establecen una nueva moralidad que no está en el nuevo pacto. Entonces está mal celebrar el día de reposo con ese entendimiento del Antiguo Testamento. Es una mala interpretación de nuestro descanso en Cristo. Y es porque está sustituyendo Una el relación. día de reposo por Cristo. Así que una Es vez más, pecado, sé que es nos quedan unos segundos literalmente nada más. pecado. Como lo puedo Mañana. ver, ¿qué piensan ustedes? Sí, por lo menos es como cuando un niño joven o un niño no quiere seguir creciendo y llegar a ser adulto y es lo que no queremos. Muy bien, Dave, llevó a Jesús. Hermano Swagger, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. El tiempo se ha pasado. Gracias por estar con nosotros. Les amamos. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.